contrato de arrendamiento, iremos a Agricultura, Arrendamientos. Desde allí podremos consultar los arrendamientos ya cargados o, desde la opción Nuevo, podremos cargar un nuevo contrato. Aquí le indicaremos la fecha. Podemos indicarle fecha de inicio y fecha de fin. Tengan en cuenta que cada contrato va a abarcar una campaña. Por ende, si yo tengo un contrato que son por 3 campañas, deberé generar 3 contratos de arrendamiento. Tengan en cuenta que ya vamos a ver cuando terminemos de guardar que tenemos la opción copiar para que ustedes no tengan que cargar 3 veces el mismo contrato si se mantiene a lo largo de los 3 años. Aquí le indicaremos las hectáreas arrendadas, la campaña, el campo, el tercero titular de este campo. Aquí vamos a tener un montón de datos que son a título informativo, pero que si ustedes los pueden cargar, es genial. Aquí podremos indicarle el tipo de arrendamiento, si es agrícola, fijo por tabla, ganadero, a porcentaje, a quintales fijos, el estado del contrato, si es en crecimiento, en renovación o vigente, hasta cuándo tenemos la vigencia, la moneda de garantía, observaciones, si vamos a medir el campo, qué fecha se va a realizar la medición o se realizó, el contrato confirmado, contrato firmado, sellado, en escribanía, inscripto, archivado, ajustar hectáreas, hectáreas mínimas a facturar y tipo de ajuste. Estos datos, como les indiqué, son a título informativo, pero que si los tienen, está genial poder cargarlos. Desde la opción negocio vamos a cargar cuál es el negocio de arrendamiento. Por ejemplo, aquí le podremos indicar que la moneda de liquidación puede ser en dólares, en girasol, en índices de novillo de Liniers, en toneladas de maíz, en toneladas de soja, en toneladas de trigo, en pesos. Aquí, por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo con toneladas de soja. Vamos a indicarle que van a ser 100 hectáreas y qué valor en toneladas de soja por hectárea voy a pagar. Entonces, por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo que voy a pagar 2 toneladas de soja por hectárea. Por ende, nuestro negocio es por 200 toneladas de soja. Siempre tengan en cuenta que el negocio nosotros si bien lo vamos a valorizar en toneladas de soja, vamos a entregar plata. Si nosotros entregáramos especie, es decir, que un producto, ya sería parcería, ¿tá? Que ahora también vamos a ver cómo se carga. Ahí le indicamos el negocio, entonces que lo pactamos en el valor de 200 toneladas por las 100 hectáreas. Y aquí le vamos a definir cómo lo vamos a pagar, cómo van a ser nuestras cuotas. Por ejemplo, vamos a indicarle que la primera cuota es 1/3/2023. Podemos indicar la fecha de liquidación que sea la misma o que sea otra. Aquí le indicaremos la moneda de liquidación. La moneda de liquidación va a ser la moneda en la que negociamos nuestro contrato, por ende va a ser toneladas de soja. Aquí le vamos a indicar si esta cuota es por el total o por una parte. Por ejemplo, vamos a indicarle que es por 100 toneladas. Aquí le vamos a indicar cuál es la cotización de estas toneladas de soja. Vamos a indicarle, por ejemplo, que son 90.000 pesos la tonelada. Y me queda que el importe en dólares, este va a ser el importe a pagar en pesos, y este sería el equivalente en dólares a este tipo de cotización. Aquí le indicaremos la moneda de pago, generalmente va a ser en pesos. Si hubiera una única razón social, se la podremos indicar acá. Si no, vamos a ver cuando tenemos en el contrato más de una razón social. Y aquí le indicamos aceptar. De esta manera vamos cargando cada una de las cuotas. Vamos a ponerle otra cuota que, por ejemplo, sea el
del 5 del 2023. Le vamos a poner la moneda de liquidación soja. Aquí no le vamos a poner cotización. ¿Por qué? Porque no tengo la cotización a la cual me van a facturar estas 100 toneladas de soja. Entonces, lo dejamos en esta opción y luego cuando tengamos la cotización lo cargaremos. Ahora vamos a pasar a la segunda solapa, que es la de lotes. Aquí nosotros indicaremos de todos los lotes que tiene ese campo, cuáles son los que están involucrados en este contrato. ¿Por qué? Porque puede ser que yo no pague el mismo arrendamiento por algunos lotes iguales que otros. Por ejemplo, si yo estoy arrendando un campo mixto en el cual voy a realizar agricultura y ganadería, no voy a pagar lo mismo. Entonces deberé generar dos contratos, uno por la parte agrícola y otro para la parte ganadera. ¿Por qué? Porque si yo lo genero todo junto, estaría beneficiando a la agricultura y perjudicando a la ganadería. Entonces aquí podremos indicarle cuáles son los lotes. Vamos a indicarle que del lote 2 estamos arrendando 48 hectáreas y que del lote 1 vamos a arrendar 52. Entonces aquí las hectáreas arrendadas me coinciden con las 100 que nosotros arrendamos. Si en alguno de estos lotes hubiera un doble cultivo, es decir, trigo, soja de segunda, nosotros aquí podremos indicarle en qué proporción queremos que impacte en el margen bruto este arrendamiento. Es decir, yo aquí le podría indicar que quiero que el trigo impacte el 70% de este arrendamiento y que para ese lote la soja de segunda quiero que le impacte un 30%. Aquí pasaremos a la solapa de aparcería y aquí, como les indicaba, podríamos decirle para cada actividad, si nosotros estuviéramos realizando un contrato de parcería, es decir, en vez de darle pagarle el arrendamiento en pesos, se lo vamos a pagar en especie. Entonces, aquí le vamos a indicar sobre qué actividad y, por ejemplo, que fuera, si yo quiero que el maíz fuera en la actividad maíz, desde qué kilos hasta qué kilos y en qué porcentaje va a ser ese arrendamiento. Podría ser que también pactáramos un único valor en porcentaje por todo el arrendamiento o también un valor que tuviera en cuenta el rendimiento, es decir, de tantos de 1 a tantos kilos está el porcentaje y supóngase, de 1 a 7.000 kilos es un porcentaje y de 7.001 a 20.000 kilos, es decir, le ponemos otro porcentaje. Eso lo podemos aplicar en este lugar. En este caso yo no voy a cargar a parcería porque el contrato que estoy cargando es un contrato que voy a pagar en pesos, pero tengan en cuenta que aquí podríamos cargarle en un porcentaje, en un plus quintales, en un plus importe, en un porcentaje de excedente. Y aquí le podremos indicar la fecha de pago de cada una de esas aparcerías. Aquí a título informativo podríamos cargar la partida, fíjense, la partida, las hectáreas, el código postal, la nomenclatura catastral, las hectáreas de partida, el país, la provincia, el partido y la localidad. Esta es una opción que si quieren la pueden cargar, si no la podemos dejar vacía. Aquí en la solapa contables le indicaremos la cuenta, en este caso va a ser un arrendamiento rural, agrícola, perdón. La unidad de negocio va a depender si yo dentro de ese campo realizo una sola actividad o realizaré varias. Si es un campo que yo lo arriendo para varias actividades, aquí le voy a poner la unidad de negocios agricultura. Y el centro de costos va a ser el centro de costos del campo. Y luego
En la opción Otros podré indicarle si tengo socios participantes, es decir, que alguno de los socios aporta un porcentaje, aquí lo podré indicar. Entonces, de esta manera me va a prorratear que cuando yo vaya a pagar solo el 5, por ejemplo, si yo tengo un socio que aporta el 50%, aquí le voy a indicar quién es el socio, le indico que es el 50% y automáticamente la cuota va a quedar, cuando yo la vaya a vincular con la factura de compra, me va a quedar solo por el 50%, porque el otro 50% lo va a pagar José Gómez. Si tuviera varias razones sociales que facturan, algo muy habitual, aquí le podré poner, por ejemplo, que me va a facturar el proveedor 2 en un 50% y el proveedor cliente 2 por el otro 50%. Aquí le voy a poner distribuir cuotas y van a ver que si yo voy aquí a la parte generales, van a ver que ya voy a tener para la razón social proveedor 2 el valor de las cuotas y para el proveedor cliente 2 el valor de cada una de las cuotas. La última opción en otros es que si hubiera que este contrato fuera renegociado, le podemos poner el tilde de renegociado y alguna observación. De esta manera vamos a guardar y vamos a tener el contrato de arrendamiento cargado. ¿Qué es lo que vamos a hacer cuando nos llega la factura? Vamos a venir, vamos a modificar este contrato. Aquí, por ejemplo, vamos a indicarle para esta cuota, la vamos a modificar. Fíjense, aquí ya me trae la razón social, me da el importe en pesos, yo aquí le puedo modificar la cotización o el importe en dólares. Y aquí le vamos a poner el tilde liquidada. Vamos a aceptar y vamos a guardar. De esta manera, cuando vayamos a compras, comprobantes de compra, nuevo, vamos a cargar una factura C, por ejemplo, o una factura A, eso como ustedes lo definan. Le vamos a indicar el proveedor. En este caso, el carácter frente a ganancias será arrendamientos rurales. Y aquí vendremos al más y cargaremos la opción cuota de arrendamiento. Fíjense que aquí automáticamente me va a traer, ¿se acuerdan que eran 50, el valor era 4.400.000 de la cuota? Volvamos al contrato. Fíjense que la primera cuota era por 4.500.000 en moneda fiscal, pero recuerden que a su vez tenía el 50% de aporte de socio. Entonces, por esa razón, el comprobante va a ser por 2.250.000 pesos. Entonces, vamos a tener dos facturas, una del proveedor 2, otra del proveedor cliente 2, y a su vez nosotros y nuestro socio va a tener también dos facturas por cada cuota. ¿Se entiende? Entonces, aquí le vamos a indicar aceptar y de esta manera le indicamos guardar. Siempre que nosotros querramos vincular una factura a un arrendamiento, recuerden que le tenemos que indicar el tilde liquidada. Si yo ahora lo actualizo, fíjense que ya me aparece el tilde facturada. ¿Por qué? Porque esta cuota ya fue vinculada
al arrendamiento, al, a la factura la cual vinculada a este arrendamiento.